put any weight on my wrists. Being a nanny, I have to be really picky about my family, about the ages, because I am unable to, it's hard for me to pick up kids because my wrists. Quisiera dar una cordial bienvenida a esta iniciativa de Cine Científico, cuya finalidad es poder acercar el trabajo científico a la comunidad no científica. En esta ocasión hemos centrado esta actividad en estas realizaciones cinematográficas que abordan problemas de salud de nuestra población que actualmente nos están impactando fuertemente. Un verdadero honor tener la oportunidad de conversar con estos investigadores sobre temáticas tan relevantes como son la alimentación y las pandemias. Yo quiero agradecer al rector y a Alex porque yo creo que estar difundiendo la ciencia y estar haciéndola desde esta iniciativa me parece muy relevante. Impresiones, comentarios o preguntas que puedan tener, que quieran hacerle a este panel, los invito a hacer preguntas. Quisiera agradecer la instancia, me gustó harto y quizás pueda sonar un poco pesado, pero quisiera saber sus impresiones de los puntos débiles que vieron en el documental, como a nivel metodológico o quizás si nos centramos solo en casos puntuales o de qué manera debemos llevarnos las conclusiones de lo que vimos, porque sí es cierto, vimos quizás 5 casos más o menos, pero ¿qué tanto de esto es como extrapolable a asumir una dieta completamente quizá basada en planta o más sana? Quisiera partir respondiendo a esa pregunta y básicamente comentando que en general el documental tiene como objetivo mostrar de que cambios en la alimentación, de moverla hacia una alimentación mucho más procesada, ricas en azúcar, en componentes, en aditivos, que últimamente, no solamente en países como Norteamérica, como se mostró en el documental, sino que también ha afectado a nuestro país, nos está llevando justamente por nuestro estilo de vida a optar por esas opciones de alimentación que son preparadas básicamente porque ya no tenemos tiempo para cocinar, porque ya no tenemos tiempo para comprar nuestros alimentos y partir haciendo nuestras comidas desde cero. Y eso básicamente cómo estaría afectando nuestra salud y por otra parte, volver a alimentos más naturales y conocer lo que estamos consumiendo puede ayudar a mejorar algunas condiciones de salud. Básicamente, respecto a la pregunta sobre cuáles serían las deficiencias que tiene el documental, una de las cosas importantes que yo creo que es importante enfatizar es que muchas veces se mencionó la dieta, que era una dieta mejor para la parte inflamatoria o cuál era una dieta peor sin especificar mucho a qué se refería este tipo de dieta. Y básicamente yo quisiera aclarar que esto está orientando hacia un estilo de vida en el cual tratemos de movernos más hacia los alimentos naturales y menos hacia los alimentos procesados y básicamente que dependiendo de cada persona, que es individual, va a responder de una manera diferente a este tipo de alimentación. Información científica que se ha realizado en estudios clínicos ha mostrado que ciertos alimentos, como por ejemplo aditivos que están en los alimentos, exceso de azúcares altamente refinados, efectivamente puede tener un impacto en el sistema inmune. Ahora, ¿cómo afecta a cada una de las diferentes enfermedades inflamatorias? Se tiene que evaluar efectivamente caso a caso y persona a persona. Muy interesante el documental, queda muy claro el mensaje, pero mi duda es ¿dónde obtengo yo hoy día información? Porque tengo súper claro reducir el azúcar y todas esas cosas que hablaba, y tengo una familia llena de problemas inmunológicos, es una gama de problemas inmunológicos. Entonces, ¿a dónde acercarse? ¿O qué literatura? ¿De dónde obtengo cuál es la mejor alimentación? Por ejemplo, por decirte un ejemplo, no puedo pedirlo ahora, un celíaco, una persona con espondilosis anquilosante, etc. ¿De dónde saco yo la información para mejorar la alimentación? Es una muy buena pregunta. Bueno, yo trabajo mucho con pacientes y efectivamente me van a ver por patologías que tienen y que les gustaría poder revertirlas desde un punto de vista un poco más natural. Y para mí ha sido un camino bastante largo y no fácil, porque no es como que yo pueda entrar a PubMed y voy a encontrar lo que efectivamente, no sé, unas frutillas en el cuerpo. O sea, no hay mucha información como dura al respecto, porque creo que finalmente
desde el punto de vista económico no entrega nada, ¿no es cierto? Son los laboratorios los que también van auspiciando estos estudios. Pero cada vez hay más información. Creo que es un trabajo que tiene que ir haciendo uno como buscando médicos funcionales que tengan libros, y no es que haya un tipo de alimentación que vaya a ser buena para todas las enfermedades autoinmunes. Yo lo que veo mucho en la consulta es que esto es como un traje a la medida. Hay pacientes que reaccionan increíble con una dieta vegana, como hay pacientes que reaccionan increíble con una dieta más paleolítica o con una dieta más keto. Creo que al final el individuo es único en su especie, cada uno es diferente, entonces esta bioquímica no reacciona igual ante todos los tipos de alimentación. Entonces creo que cada vez hay más información, pero hay que ir buscando poco a poco. Estados Unidos va a la vanguardia en esto, sobre todo en la medicina funcional. Cada vez hay más estudios. Y nada, no es como que pudiera decirte aquí lo vas a encontrar, porque no es así. O sea, es una búsqueda como bastante larga. Quisiera hacer una pequeña acotación al respecto de eso y dado la respuesta que da Trinidad, que efectivamente la mayoría de la información está en la vanguardia de Estados Unidos u otros países de habla inglesa, y por lo tanto hay poca información disponible en español. Nosotros como Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia estamos preparando un sitio web que se llama Alimentos e Inmunidad, que queremos lanzar a fin de año con toda esta información más accesible a todo el público general. Así que lo vamos a estar informando de eso también. Yo creo que la información más idónea te la da el profesional, y el profesional en Chile es el nutricionista o el nutriólogo, que sería la persona más idónea para responder o para acatar una dieta específica según el individuo. O sea, obtener la información más fiable sería a través del nutricionista o del nutriólogo. Ahora, otro punto importante que también yo quiero dar a conocer es que el país y a nivel de gobierno también están atentos a esto que está pasando. Es como un péndulo, como que llegamos a un extremo en el cual nosotros un poco abusamos del exceso. Y nuestro país se está dando cuenta de eso, y el gobierno también. Y van a venir medidas que se van a tomar en estos años, que lo van a ir viendo ustedes en el MinSal, que van a ir apareciendo, porque hay muchas enfermedades producidas por los excesos, las enfermedades autoinmunes, la diabetes. Entonces, como dicen Trinidad, Susan y Diana, tenemos que nosotros buscar e indagar. Es un periodo de búsqueda ahora. Todavía no tenemos todas las respuestas, pero tenemos que buscar y están apareciendo. Yo soy odontóloga, trabajo hace varios años en bioregulación con formación en ortomolecular. Las nutricionistas, los nutriólogos y el equipo de salud en general son responsables, los que están informados, son responsables de educar a los pacientes. A mí me toca con frecuencia hacerlo, todos los días. Y me pasa siempre que estoy en los cursos, en fin, en todas estas instancias, que siempre el tubo digestivo empieza en el esófago y el tubo digestivo empieza en la boca. Y todo lo que sucede en la boca en términos de disbiosis impacta directamente también a las enfermedades inmunológicas, impacta en el intestino, y hay una relación estrecha. Por ejemplo, ahí había una paciente que tenía la colitis ulcerosa, hay una relación directa entre su microbiota intestinal y la de la boca, que están interconectadas. Y por otro lado también esto de que armamos dietas, pero que tenemos que tener conciencia absoluta que el paciente que no tiene piezas dentarias, no mastica, no le sirve de nada ninguna dieta, ni la mejor del mundo, porque nunca va a poder tener una buena digestión y por lo tanto nunca va a poder tener una microbiota adecuada. Y mi pregunta es con gentileza, porque yo, escuchar los currículums de ustedes así como, wow, ¿qué es lo que ustedes viven? ¿Qué es lo que les ha llegado a ustedes respecto del mundo de la boca en relación a las profesiones y a las especialidades de ustedes? ¿Cómo sucede este matrimonio que todavía no está sucediendo, pero que es necesario? Bueno, yo puedo responder a esta pregunta que básicamente, en términos de la importancia del microbioma en general, en la salud y en la inmunidad, ha sido una ciencia que se ha desarrollado, yo diría que en la última década, los últimos 15 años. Básicamente por las técnicas que nos permiten ahora conocer todos los microorganismos que están, como decían tan súper bien en la película, dentro y fuera nuestro. Entonces, básicamente la información principal que se ha orientado
en los últimos años ha sido en la microbiota intestinal y bastante poco en lo que tiene que ver con la microbiota oral. Pero lentamente, y en los últimos, yo diría, los últimos 3 años, han habido apareciendo más investigaciones en donde se describe qué pasa con los microorganismos que están en nuestra boca cuando yo tengo una enfermedad inflamatoria o cuando fumo o tipo de alimentación que consumo. Y es básicamente información que nos dice que hay cambios. Pero ahora, cómo esos cambios influencian nuestra salud, todavía está muy incipiente la investigación. Pero claramente nos hemos ido dando cuenta que lo que consumimos, lo que alimentamos, alimenta nuestra microbiota, y lo que producen nuestras bacterias buenas, digamos, o malas que están en nuestro cuerpo, afectan directamente nuestro sistema inmune y muchos aspectos de nuestra salud. Inclusive hay estudios interesantes de cómo la microbiota oral del bebé es estimulada por la lactancia materna. La microbiota que está en la dermis de la glándula mamaria puede enriquecer la microbiota oral del bebé. O sea, eso es amplio en estudio. Mi pregunta tiene que ver con los fermentos, los fermentados, que ha tenido mucha boga, ha estado muy a la moda, y que yo mismo he tenido oportunidad de experimentar: el kimchi, el kefir, kombucha, ¿cierto? El cacao, me enteré, también era fermentado. ¿Por qué los fermentados son tan buenos y se promocionan tanto en el área de la nutrición? Bueno, en realidad es algo que está recién comenzando. Yo lo vivo muy de cerca porque tengo una pyme de vegetales fermentados. La comencé hace 3 años atrás, y cuando empecé, la verdad es que me vi con un mundo en que mucha gente me decía que yo vendía vegetales podridos. Esa era como la realidad hace 3 años atrás. En la actualidad eso ha cambiado mucho, y a mucha gente, cuando tú le comentas lo que es un vegetal fermentado, lo conocen. Y bueno, ¿por qué en realidad se toma como algo tan beneficioso? Porque, bueno, desde el punto de vista, desde el lado como de la producción del alimento, efectivamente ayuda a la preservación del alimento de manera natural. Además aumenta como la biodisponibilidad de los nutrientes. Entonces un repollo que de manera natural tiene vitamina C, cuando está fermentado es una vitamina C que está mucho más biodisponible gracias a la fermentación de las bacterias. Pero más allá de eso, en el fondo, en el occidente creo que estamos como necesitamos demasiado poder introducir alimentos probióticos en la alimentación, porque siempre estamos matando bacterias. Ya sea por, obviamente, todos los procesados que consumimos, por los niveles de estrés que estamos viviendo, por los antibióticos que tomamos, los antiinflamatorios, el azúcar, el alcohol, etc. O sea, constantemente estamos generando disbiosis a nivel intestinal. Y volviendo un poco atrás para el tema de los edulcorantes, hay estudios que demuestran que los edulcorantes producen disbiosis. Entonces, en el fondo, siempre estamos matando bacterias, pero nunca las reponemos. Y eso va dando espacio a un ambiente tóxico a nivel intestinal, va dando espacio a un ambiente inflamatorio a nivel intestinal, y obviamente eso va afectando al sistema inmunológico y toda esta cadena hacia adentro, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde el vegetal fermentado y los alimentos fermentados tienen un rol súper importante, porque nos van a ir dando en el fondo como esa dosis ya de probióticos que el intestino necesita, ojalá diariamente. Desde el punto de vista, al menos como yo veo la nutrición, creo que siempre consumir un alimento ya versus una cápsula, pongámosle un multivitamínico versus un jugo verde, y en este caso un probiótico versus un fermentado, tiene un efecto diferente. O sea, este probiótico está envuelto en una materia alimentaria que va a tener un efecto sí o sí a nivel intestinal. El probiótico va a llegar. Obviamente hay probióticos específicos en cápsulas que son necesarios y que ayudan muchísimo. Pero sería bonito que los fermentados fueran parte como de las guías alimentarias, y que fueran ojalá parte de los almuerzos en la Junji, en la Junaep, o sea, que fuera parte de nuestra cultura. Todo el documental que vimos va basado netamente en la epidemiología que está en Norteamérica en este minuto, ¿cierto? Y en la cantidad de alimento industrializado que se está viviendo allá y el consumo exagerado que tienen allá, ¿cierto? Me gustaría como que se diese un poco de ámbito de reflexión de lo que sucede aquí en Chile, porque si bien tenemos un problema de sobrepeso, obesidad también muy importante, también un sedentarismo muy importante, ¿por qué no partir antes de hablar de la dieta paleo, que es lo que se vio, o que nombraron también el gluten o las enfermedades inflamatorias? ¿Por qué no partir de la base de lo que es saludable? ¿Qué necesitamos como población? ¿Por qué no reforzar un poquitito más en quizás las porciones de alimentos que se necesitan día a día? ¿Cuánto de actividad física? Yo creo que volver como a pensar en lo más simple de la alimentación.
partiendo, ¿qué es lo que es simple para nosotros? Nosotros comemos vegetales y comemos carnes. Entonces, yo creo que eliminar las cosas procesadas, o si vamos a hacer algo procesado, quizás hacerlo nosotros mismos, tratar un poco de volver hacia lo básico. Por ejemplo, la dieta paleo, lo que dice, ¿no es cierto?, comamos carnes, pero comamos carnes más sanas, carnes que tengan ciertas proporciones de grasa, y comer grasas no procesadas, sino que venga directamente del animal. Lo mismo con los vegetales, ir viendo qué vegetales a uno le asientan bien y cuáles no. Por ejemplo, la harina hoy en día es una harina muy distinta a la harina que existía años atrás. Entonces nuestro cuerpo es una harina demasiado procesada. Ir tratando de llegar a lo más natural posible. Quizás evitar cosas que tampoco son de acá de nuestro país. Tratar de comer lo que tenemos en nuestro país y en las temporadas que están. Porque la naturaleza es bien sabia. Yo partiría dando ese consejo. Ahora, no es fácil, porque estamos en una sociedad muy distinta, que es mucho más fácil ir al supermercado y comprar lo que ya está listo. Eso es lo más simple. Pero quizás ir haciendo pequeños cambios en nuestra vida vamos a ir mejorando y enseñándole a nuestros hijos a mejorar, porque, bueno, todos quizás han escuchado las noticias que vienen tiempos más difíciles adelante. Entonces, yo creo que de a poco tenemos que ir volviendo a lo más natural. Igual, mira, como sociedad, todo país se tiene que organizar de forma tal que debe brindar una seguridad alimentaria en el término que yo debo, como individuo de esa sociedad, tener derecho a una alimentación sana. Y en este contexto, Chile ha procurado, bajo ciertas instituciones o sociedades de nutrición, hacer recomendaciones. En el caso de Chile existe el INTA, asociado a la Universidad de Chile, donde también hay una persona que está asociada a la Organización Mundial de la Salud, y basado en ciertas evidencias científicas ha creado unas guías alimentarias que las denominan GABAs, que antiguamente era la pirámide que se utilizaba de alimentación, que te decía qué comer y cuánto comer. Entonces Chile se hizo organizado para dar unas directrices de qué es lo sano, qué es lo correcto. Se puede entrar a la página del INTA. En muchas escuelas también se educa acerca de esas directrices basado en lo que una sociedad científica determinó, pero en el caso específico de cuando tú decides una alimentación sana, Chile se ha organizado, por ejemplo, creando las GABAs, que son las guías alimentarias que te dice aumenta el consumo de verduras, aumenta el consumo de verduras y de leguminosas, disminuye el consumo de ácidos grasos saturados. Eso ya está estructurado como sociedad. Y bueno, existen otro tipo de programas a nivel social donde también Chile está garantizando que, no sé, un anciano tenga derecho a una alimentación sana, dándole ciertos suplementos nutricionales o ciertos alimentos en un CESFAN, no sé, años dorados o leche purita o todo lo demás. O sea, Chile relativamente sí está bien organizado. Lo que pasa es que hay condiciones de industria y de cultura que nos llevan a consumir malos productos, porque fisiológicamente comer cosas grasosas y azucaradas producen una respuesta fisiológica de placer, y luchar contra eso es muy difícil. O sea, para el chileno, por ejemplo, es demasiado rico comerse una marraqueta. El sonido de una marraqueta crocante no lo cambia nadie. Entonces es demasiado complejo intervenir en el consumo de alimento de un individuo, porque es multifactorial, es cultural, es económico, es social, es adictivo, es psicológico, es fisiológico. Entonces en eso estamos como sociedad, cómo tratar de regular que nuestra población coma sanamente. Yo quisiera hacer un comentario adicional, que es muy cierto lo que dijo la espectadora, que quizás lo que estamos viendo en la sociedad norteamericana es una evolución que está un poco más lejos de nuestra sociedad chilena, del punto de vista de que en Estados Unidos ya el cocinar en casa es prácticamente un lujo, y es mucho más barato comprar los alimentos procesados que están, como mostraban en la película, 5x1, por ejemplo, o yo misma he tenido la experiencia de tener que estar en Estados Unidos y con $1 me compro una manzana, me compro una bolsa de papas fritas. Entonces, obviamente, la cultura de los alimentos procesados y los costos también que tienen los alimentos hacen que por restricciones económicas uno
se vaya a consumir los alimentos que posiblemente tengan una alta cantidad de calorías muy palatables, como dice Diana, pero con una cantidad de nutrientes no apropiado para sustentar todo el funcionamiento del organismo. Nosotros en nuestro país, yo creo que aproximadamente una generación o 2 generaciones, quizás nuestros abuelos y nuestros padres, eran de los que cocinaban todos los días alimentos que compraban frescos en la feria o los compraban en el almacén del barrio, ¿verdad? Hoy en día estamos moviéndonos mucho más, y justamente por el estilo de vida, hacia alimentos que son más procesados y que están reduciendo sus costos. Lo que comentaba Diana, de comerse una marraqueta, actualmente es mucho más fácil encontrar con un precio mucho más bajo, no solamente marraquetas, sino que muchos otros alimentos quizás que son procesados como pasteles, que anteriormente las mamás lo hacían solamente para el cumpleaños, ¿verdad? Hoy en día la disponibilidad es mucho más alta y justamente si no tenemos la conciencia de tratar de mantener un estilo más digamos natural, de alimentos enteros, y yo cocinar y saber lo que estoy comiendo, nos va a llevar a una sociedad equivalente a lo que está pasando en Estados Unidos con las consecuencias de salud que observamos. Uno que es súper GCU, gente como uno, clase media, que la clase baja te apoyan, te dan Junaev, la del medio no, la de arriba tiene, no hay problema. Pero, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, ya, ok, quiero una dieta especial, quiero estar tratada bien. Los nutricionistas no tienen ningún medio de apoyo, las ISAPRES no cubren. Uno piensa en ir a la feria, pero lo piensa porque también, ¿cuándo tiene el tiempo? Uno dice, perfecto, voy a revisar las etiquetas de las cosas etiquetadas. Tienen más elementos que un champú. En mi familia lo vemos, decimos, ya, ok, vamos a cocinar. Pero casi todos, de hecho, en mi casa somos vegetarianos porque no podemos comer carne. El hecho es que no hay plata para eso. ¿Cómo el gobierno ayuda a...? Cómo de aquí a unos años más nos van a decir, ya ven que vamos a dar nutricionistas, vamos a dar beneficios, vamos a dar apoyo, porque a nivel estatal, no hablo del gobierno de hoy, del gobierno de ayer, del gobierno de mañana, a nivel estatal, ¿cómo se va a medir esto? Porque la gente, vemos documentales, nos queremos culturizar, queremos estar inmersos, en mi caso lo intentamos, pero imposible. ¿Cómo se puede? A nivel de gobierno, la cosa va andando, pero lento. O sea, no podemos esperar ni el próximo año ni en 2 años. Va a haber, tenemos aquí unos 5 años en que vamos a empezar a ver algunos cambios. Pero lo que decía el documental, que yo encontré muy interesante, que es vivir en comunidad. Yo creo que eso es lo que nos falta un poco. Es decir, quizás, por ejemplo, tú no tengas tiempo para ir a la feria, pero quizás tengas una amiga, un amigo, un padre, un abuelo, que pueda hacer eso. Empezar a crear nuestras propias relaciones, dejar un poco de ser tan individuo, y podemos quizás buscar maneras de irnos apoyando. Ya, tú compras las verduras, tú las distribuyes. De esa manera podemos ir, porque a mí me pasa lo mismo, de repente no tengo tiempo para comprar las cosas y lo más rápido, no sé, es comprar la cosa ya comida, una pizza, qué sé yo. Entonces yo creo que te daría la idea de empezar nosotros por comunidad, empezar a trabajar con las personas que tenemos alrededor. Y eso igual nos hace un poco más felices. Eso también va a dar otro factor que es con la comida. Y creo que ha habido unos estudios también, unos libros que han contado que las poblaciones que viven por más largo tiempo y tienen mejor calidad de vida son las que viven en comunidad, más que individualizadamente. No sé si es correcto volver a la casa, les pregunto a ustedes como especialistas, con la idea de que efectivamente podemos relacionarnos así con la alimentación y con los productos en general. Me parece que es demasiado amplio, las enfermedades en general también tienen razones específicas por las cuales se producen, la enfermedad autoinmune en particular. Entiendo que existe el componente como asociado a varias enfermedades autoinmunes en relación a la inflamación, que es lo que también exhibían ahí, pero no nos estamos llevando mucha información de cómo bajar estos niveles de inflamación, qué le podemos pedir al doctor, qué exámenes nos tenemos que hacer para controlar eso. Y también me da la impresión de que se tiende a, como segunda pregunta, a concebir todo lo saludable como lo no procesado, pero existen efectivamente también cosas súper saludables, o sea, naturales, que no son tan saludables también. En relación a eso, me gustaría saber si nos pueden dar como algunos tips, así como que ustedes consideren a lo mejor una cada una que sí o sí tenemos que implementar hoy día, y
un poco más simple. ¿Y cuánto tiempo podemos esperar? ¿En cuánto tiempo, si cambiamos nuestra alimentación hacia este nuevo enfoque, podríamos esperar algún resultado? Para tener una idea si vamos bien encaminados. Entiendo que tenemos que tener la conversación con nuestros doctores y un monitoreo, pero más o menos para tener alguna orientación. Como dices tú, efectivamente de repente hay alimentos naturales que no son tan saludables, como podría dar un ejemplo, tomar un exceso de jugos de fruta, por ejemplo. Muchas personas como que cuando llegan a la consulta te dicen, no, yo me tomo mi vaso de jugo de naranja con 5 naranjas exprimidas. Efectivamente eso en exceso finalmente podría generar una inflamación a largo plazo. Obviamente asociado a otras cosas, ¿no es cierto? Pero yo diría que lo procesado es lo básico, o sea, ese es el desde, ¿ya? Y también comer absolutamente todo integral. Ya, o sea, sí, el arroz es un alimento natural, pero ojalá siempre en su versión integral. Todo lo que tú puedas, en el fondo, el tallarín, elegir la opción integral, ¿ya? No podría decirte, saca el gluten de tu dieta, saca los lácteos de tu dieta, porque finalmente es como un poco irresponsable dar un consejo así, porque en verdad es un traje a la medida. No a todo el mundo le cae mal el gluten, etcétera, pero creo que, así como consejo general, tratar de que todo sea lo más integral posible. Yo quisiera hacer un comentario respecto a la duda que tú manifestaste, que es una excelente pregunta, de cuál es la relación que existe entre la alimentación y la inflamación. Y a modo de resumen, como una serie de estudios que se han generado tanto a nivel de modelos experimentales, a nivel de pacientes, estudios clínicos y también a nivel de cultivos celulares, muestran que muchos alimentos, y sobre todo ahí viene la bioindividualidad, que hay personas que reaccionan de una manera inflamatoria a ciertos alimentos, ya sea porque tienen alergia, porque tienen alguna condición genética o simplemente porque tienen microorganismos que están en su intestino, por ejemplo, que tienen lo que se denomina la disbiosis, que hay un desbalance entre los microorganismos que forman parte de nuestro intestino. Entonces, básicamente, un dato muy importante es que las células del sistema inmune, aproximadamente el 80% de ellas se encuentran en el intestino. Por lo tanto, lo que consumimos, junto con los microorganismos que se generan ahí, producen elementos que pueden activar o no a nuestro sistema inmune. Por lo tanto, cuando hay un exceso, por ejemplo, de alimentos que para una persona pueden ser inflamatorios porque tú tienes una alergia o por alguna condición genética, tú reaccionas a ese alimento, como en el caso de los celíacos que reaccionan a una proteína del trigo, el gluten básicamente, producen una inflamación y esto genera una condición que se llama permeabilidad intestinal. Y por lo tanto, eso te hace mucho más susceptible a que tus células inmunes tomen contactos con elementos que no normalmente tomarían contacto y por lo tanto causarían inflamación. Por lo tanto, en ese aspecto es sumamente importante que cada persona pueda experimentar sobre los alimentos que uno consume. Muchas veces lo que pasa, y te lo digo como científica y también como en mi experiencia personal, muchas veces hay alimentos que te dicen que tienes que comer porque son saludables, pero realmente a ti no te sientan bien. Y cuando los eliminas, tú realmente sientes una mejoría, a pesar de que todo el mundo te diga que son superalimentos y muy saludables, porque cada persona es diferente. Y en ese sentido yo creo que es muy importante tomarse el tiempo de conectarte con tu cuerpo y darte y poder atender las señales que da en términos de que cada vez que como algo me da una jaqueca, me siento mal, tengo dolor de estómago, tengo inflamación, etcétera, y de esa manera ir haciendo una eliminación o integración de alimentos que te permitan hacer una dieta específica para lo que tú necesitas. Yo daría un consejo también con los aceites. Nosotros quizás hemos escuchado que es importante, por ejemplo, no ocupar el aceite 2 veces cuando lo han ocupado para freír. Exacto. Por ejemplo, Susan sabe bastante de los aceites. Por ejemplo, aceite de coco, aceite de palta son buenos para hervir, o sea, para freír. Entonces son aceites que no van a generar compuestos que son tóxicos en nuestro organismo que después no podemos eliminar. Y el otro punto que también es bien importante, que este tema trabajamos bastante nosotros en mi laboratorio, es con el yodo. Nosotros necesitamos comer yodo, es un micronutriente muy importante para poder regular las hormonas tiroideas que manejan todo lo que es nuestro funcionamiento del cuerpo. Y en Chile tenemos la tasa más alta en el mundo de hipotiroidismo.
Y esto es porque estamos comiendo un exceso de yodo y probablemente es porque estamos comiendo mucha sal, porque la sal la estamos yodando. Entonces, hacer un mensaje a ustedes para que bajen los niveles de sal, que es importante el yodo, pero tienen que bajar la sal. Estamos comiendo como el doble, ¿no? Estamos, según la encuesta nacional de salud, estamos consumiendo 10 gramos de sal al día y la recomendación son 5. Y ese es como lo máximo. Ahora, el 50% es la sal que uno le añade a la comida, pero el 50% es el reflejo de la sal contenida en productos procesados. Entonces vuelve uno a caer a lo mismo de que el uso o el consumo de alimentos procesados es malo para la salud. O sea, definitivamente eso creo que es lo claro de este panel, es que consumir alimentos procesados es dañino para el cuerpo y uno tiene que hacer la autorreflexión como individuo de saber qué es lo sano y qué es lo no sano para el cuerpo. Eso yo creo que instintivamente uno lo sabe como organismo, qué alimentos son sanos y qué alimentos no lo son. Me preguntaba si, como en la película, hay todos esos proyectos de educación respecto a la nutrición y a la alimentación, si habían en Santiago o en Chile ya, si ya existen o si hay proyectos a futuro sobre educación en la alimentación para el público general. Esta información justamente está llegando a nuestro país. Hay mucha gente como están la gente en este panel o los otros invitados que han venido a esta sesión, de que ya están tomando conciencia fuertemente de este tipo de enfoque a la salud, pero obviamente estamos en los esfuerzos iniciales. Como Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia estamos iniciando estas actividades de difusión, partiendo con este documental. Como les comentaba, vamos a lanzar una página web, prontamente un libro también relacionado con alimentos e inmunidad, y justamente la idea de traer este documental hacia no solamente a todo el público que asistió, sino que también a las autoridades, también a los científicos o a las personas que tienen poder de decisión, digamos, sobre tanto fondos como actividades que podamos realizar. Es importante porque aquí en este documental se mostraron iniciativas muy interesantes, como por ejemplo el enseñar a cocinar en talleres, ir a las cárceles a enseñarles a las mujeres que van a llegar a su familia posteriormente después de haber estado recluidas, con nueva información que la puedan transmitir. Y yo creo que eso es un desafío que tenemos como digamos, generadores de conocimiento y también con la posibilidad de transmitirles esta información. Me pareció interesante debido a que yo sabía como el tema de la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes, pero no sabía de esas otras enfermedades que podía afectar la alimentación. Es importante que exista un panel científico de personas que trabajan en el área, que conocen hace años, también están actualizados, responda a preguntas de la población en general. Me gustaría que se siguieran repitiendo estas instancias, por el hecho de que es una manera de acercar a nivel de idioma, por ejemplo, y también a nivel de maneras de pensar de los científicos a estas películas que a veces mezclan un poco de ficción o documentales más testimoniales, y siento que una réplica o quizás mayores convocatorias para distintas edades debería ser una manera de continuar estos ciclos.